Pensaba en los límites y las limitaciones que empieza a encontrar el discurso y el programa del presidente. A ver, el chamullo económico, en verdad, de Javier Milei es lo que empieza a encontrar límites, y el comportamiento errático del presidente, que se siente mucho más cómodo atacando artistas o juntando cuadros que le refuercen un poco la autoestima, queda otra vez en el centro de la escena. Los límites del chamullo empiezan a notarse cada vez con más fuerza. Algunos empiezan incluso a tomar un poco de distancia. El raíz frenético de entrevistas, de encuentros, de desmentidas, de acting, confirmaciones, paranoias, lo inauguró esta semana Javier Milei y se le sumó el Toto Caputo. El presidente, en su entrevista del día lunes en el canal A24, a pesar de las cuestiones técnicas que lo llevaron a denunciar un sabotaje, confirmó que sigue siendo el mismo Javier Milei con problemas de inestabilidad, luego de haber atacado hasta al que consideró en algún momento el mejor ministro de la historia, ¿no? Recordemos que le pegó a Cavallo y no obstante, no contento con eso, después se fue y echó a la hija y a otro funcionario, al titular de ANSES. El discurso oficial empieza a encontrar estas limitaciones, pero no solamente limitaciones en la política, y limitaciones también en lo económico. Incluso recién mencionaba, hay economistas con posiciones muy disímiles que están en coincidencia en este momento, marcándole a Javier Milei que hay un retraso cambiario, pero marcándole sobre todo las consecuencias que puede tener si persiste en esta línea. Todos, hasta el propio Cavallo, vaticinan que la cosa puede no terminar bien. Ese es el tema. Toda esta volatilidad económica y política propiciaron el martes negro de los mercados, que para este gobierno es religión, ¿no? Hablar de los mercados, hablar del mundo financiero. Lo cierto es que las acciones y los bonos sufrieron fuertes caídas en Buenos Aires y en Wall Street. El riesgo país volvió a superar los 700 pesos, los 700 puntos, no los pesos. Los 700 pesos ya no es nada. Ya lo pagamos, dejá, los pesos te lo doy yo. 700 pesos. Son 700 puntos del riesgo país. Este es el nivel más alto de riesgo país de los últimos 2 meses y las acciones se desplomaron hasta un 7%. Bueno, tampoco le fue bien con los números de rating, eso le pega un poco en el ego a Javier Milei. Cuando vos mirás qué pasó con esa entrevista en A24, quedó por debajo de TN y por debajo de Crónica la señal. Y por si todo esto no fuera demasiado, su ídolo, Donald Trump, descartó, cuando fue consultado, algún trato preferencial para la Argentina. Yo creo que solo en algo pueden estar de acuerdo Donald Trump y Javier Milei, ahora que los dos son presidentes. Los dos van a trabajar para hacer grande a los Estados Unidos, básicamente. Pero además de todos estos desencuentros, aparece en escena el inefable Toto Caputo, que lo sacaron a correr durante lo que va de la semana, lunes y martes, y a tratar de transmitir la calma. Nada genera más intranquilidad habitualmente que un ministro de Economía tratando de llevar calma a los mercados. ¿Cuántas veces lo escuchaste a esto, no? A los mercados, sobre todo saliendo a hablar en todos los lugares para confirmar que su vínculo con el presidente está bien, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está al caer, que el dólar no está atrasado, por lo tanto no habrá devaluación. Y con esta descripción que hago, a lo que quiero llegar es que hay algo que cambió, hay un dato que cambió. La situación es esta. Pasaron de la ofensiva a la defensiva esta semana. Están defendiéndose de las especulaciones, de lo que se dice en el mundo financiero, de lo que se dice en el mundo de los economistas. Ahora se ocupan de defenderse, de desmentir, de justificar y de atajar. Imaginen que también está el vínculo del presidente Javier Milei con el Toto Caputo, que esa entrevista que le hicieron el mismo lunes en el canal Carajo, que fue anunciada además, hicieron cortes para anunciarla, para promocionarla, finalmente con el pretexto de que se grabó tarde y que no llegaron a editarla,
suspendieron la emisión. Insisto, estaba anunciada para el lunes a la noche, un lunes que fue muy difícil para el presidente Javier Milei después del mamarracho de la entrevista y de la paranoia con las acusaciones, los despidos y demás. ¿Qué hicieron? Se guardaron 24 horas la entrevista. Dijeron que había algún problemita técnico. No llegamos a pasarle una computadora a la otra, no la editamos. Se suspenden, muchachos, haciéndose los simpáticos. El gordo Dan, que es uno de los chupamedias más grandes que tiene Javier Milei, anuncian que la van a pasar y efectivamente la pasaron el martes. Ahora, ustedes imaginen que esto suceda en otro gobierno, que se guarden una entrevista. Escándalo. Escándalo absoluto. Censura. Y si te digo que se guardaron la entrevista para que la revise Karina Milei, por lo menos eso trasciende, porque no querían que ninguna frase, ningún dicho del Toto Caputo contradiga las últimas declaraciones del presidente Javier Milei. ¿Será verdad que estuvo ahí Karina, habrá llevado vinagre y palo santo para la sala de edición? Vamos a dejarlo ahí en el cajón de las preguntas que nunca podremos hacerle a nadie, pero por lo menos la planteamos aquí en la radio. Bueno, finalmente pasaron esa entrevista, pero el malestar entre Toto Caputo y los hermanos Milei parece ser una cosa bastante evidente. ¿Qué fue la entrevista? Les digo que me tomé el esfuerzo de verla gracias a YouTube, que acelera los tiempos. La vi en 1.75. ¡Qué lindo! Y me resultó sumamente aburrida. Viéndolo al doble de velocidad. Sumamente aburrida, muy aburrida, una entrevista muy chupamedia, en donde se notaba claramente que a Caputo lo llevaron para confirmar todo aquello que el presidente Javier Milei había dicho a la mañana en A24. ¿Es verdad que no van a devaluar? No vamos a devaluar. Qué grande que es Javier Milei, es enorme Javier Milei, cómo lo quieren en el mundo. Ese fue el tono de la entrevista. Una hora con ese tono, una entrevista muy, pero muy aburrida, tratándose de un tipo que viene de las redes sociales. Podríamos haber esperado algo un poquito más disruptivo. Y bueno, el gordo Dan se acomodó. Si hay discurso oficial que todavía resiste, es porque hay tipos, son tipos mayormente, decididos obstinadamente a seguir arrastrándose y aplaudiendo o defendiendo cualquier estupidez que dice el presidente. Los hay todavía, tipos decididos a ir por la foto y, si se puede, un poco más, mareados por la cercanía con el poder. Recuerden, les diría, que no es lo mismo ser que parecer, y que el archivo, que es cada vez más grande por el avance de la tecnología, puede resultar dentro de algunos meses o dentro de algunos años demoledor.